47. Vamos a cantar con gratitud himno número 47 y nos preparamos para recibir el mensaje de la palabra de Dios. Himno 47, después de este himno vamos a recibir la palabra de Dios. Himno 47, tenga su boletín a la mano y preparémonos para el mensaje de la palabra de Dios. Himno número 47. Gracias a Dios que pudimos participar de este memorial. Himno número 47. Amado Padre Celestial, permite que en este momento podamos descansar de preocupaciones y afanes y podamos disponernos para escuchar el mensaje que tú tienes para nosotros a través de tu palabra. Que pueda fluir tu palabra y pueda llegar muy dentro de nosotros. Que pueda ser como semilla sembrada en tierra fértil, que dé el fruto que tú esperas en cada uno de nosotros, que podamos percibir con claridad tus instrucciones de vida y que cada uno de nosotros al salir podamos saber lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que decir conforme a tu voluntad en Cristo Jesús. Amén. El título del mensaje de esta mañana es Angustia. Avanzamos, ya estamos en el Salmo 18, versículos 4 al 6. Ahora sí, vamos raudo y veloces. Versículos 4 al 6, nos detuvimos mucho tiempo en el versículo 1, pero ahora ya vamos más rápido.
Los versículos 4 al 6 del Salmo 18 en esta traducción que se nos ofrece con mayor claridad o pretende ser más clara, dice: olas de muerte me rodean, torrentes destructores me aterran, cuerdas del Seol me envuelven, redes de muerte caen sobre mí. Totalmente poético, totalmente metafórico. Una tempestad con olas enormes que vienen sobre de mí. Tormentas que parece que se va a caer el cielo. Cuerdas del Seol, cuerdas que bajan, que suben desde las profundidades de la muerte y me empiezan a atar y a querer jalar. Redes como trampas que me envuelven. Vamos a tratar de reflexionar un poco en estas metáforas. Primero, las olas de muerte describen un huracán levantando enormes olas que cubren poblaciones costeras provocando muerte. Un norte, un huracán, levantando olas enormes. Los torrentes destructores describen grandes ríos desbordados que se precipitan corriente abajo, arrasando todo a su paso, dejando tras de sí destrucción. Tales fenómenos, cuando los estamos presenciando y vemos que estamos siendo rodeados por esa furia arrasadora, pueden llegar a aterrarnos. Catástrofes naturales que destruyen todo a su paso de forma asombrosa y mortal. Solamente quienes han tenido, pues no le llamaría el privilegio, ¿verdad?, pero sí la oportunidad de vivirlos, pueden experimentar a qué se refiere ese terror. Es muy diferente a cualquier otro miedo que nos podamos imaginar. Es un terror muy particular, muy especial. Esa fragilidad, esa impotencia ante la furia de la naturaleza que es capaz de arrasarlo todo. En el 2011 fue el terremoto de Japón que levantó este tsunami que arrasó estas ciudades costeras de Japón. Y bueno, los japoneses que les encanta tomar fotos y video, pues lo registraron en video de una manera asombrosa, prácticamente cada detalle. Y yo he visto una veintena de videos sobre ese fenómeno y los veo porque me llama mucho la atención la rapidez con la que cambiaban las cosas. Una de las escenas que me asombran es este canal, un canal muy grande, más ancho que una calle de aquí de la ampliación, un canal muy muy grande, completamente seco. Se supone que ahí pasaba un río o algo así, ahí se ven los botes, ¿verdad? Pero cuando el mar se regresa después del terremoto, quedó casi seco, no había agua, los botes estaban ahí tirados en el suelo. Lo que me impresionó es a los japoneses y las japonesas asomándose ahí en el río, platicando, oye, ¿qué pasó? Y todo. Digo, pues si viven en esa cultura, saben precisamente lo que va a pasar. Y entonces ven que viene agua, pero es apenas un poquito de agua. Todavía algunos se quedan a tomar fotos y a ver. Lo que me impresiona es la rapidez con la que ese charquito de agua se convierte en una pared, en un muro de agua de 3, 4 metros, no sé qué altura tuviera, pero yo estoy viendo el video, estoy viendo el tiempo, son segundos, hermanos, no son horas, son segundos. En un par de minutos, ese canal que es anchísimo, que estaba casi seco, está al tope y trae casas, barcos, todo tipo de desechos, ¿verdad? Y rápidamente rebasa el puente, rebasa los límites, se lleva los puentes, arrasa con todo. En cuestión de minutos, o sea, el video no lleva ni 10 minutos y ya arrasó con todo.
El punto es que mucha gente estaba allí viendo y estaban oyendo la bocina de la muchacha que estaba diciendo alerta de tsunami, vayan a las partes más altas, ¿no? Y algunos iban hasta caminando, ¿verdad? Como que no eran conscientes. Después vi otro documental en el que explicaban que esa ciudad había hecho un cálculo. Ellos calcularon que el peor terremoto podría producir una ola, voy a dar números, pero no los tomen dogmáticamente. Podría levantar una ola de 7 metros. Entonces ellos construyeron muros, construyeron un muro de 9 metros. Si la ola más grande es de 7, 9 metros, la libramos muy bien. Y construyeron su sistema de canales y todo. Esta ciudad nunca se va a hundir, porque ha sido diseñada pensando en el peor escenario posible. Y su peor escenario era un tsunami de 7 metros. Y construyeron una barda de 9 metros. Es increíble cómo llega la ola y brinca la barda, como los chamacos que se brindan la barda de la secundaria. Así igualito, así. Viene el agua a ras de la barda y ¡pum! Lo brinca. Resultó que la ola medía, no sé, estoy dando números, 11 metros. O sea, 2 metros más. Medía mucho más de lo que la barda. O sea, la barda la brincó como si nada. Creo que ese fue el problema de ellos. Una excesiva confianza en sus cálculos, en su tecnología, y quedaron arrasados. Es impresionante ver cómo se llevó barcos, autos, casas, las grúas estas que están en el puerto para levantar cargas, se las llevó como... ¡Era agua! Esas son las olas de muerte. Esos son los torrentes que arrasan con todo en cuestión de minutos. Tuve la oportunidad en la Sierra de Puebla de vivir en medio de una catástrofe así. Hubo un huracán, ni supe cuál fue, pero entró un huracán muy fuerte en Veracruz, y ese huracán nos llegó a nosotros como una intensa tormenta en las montañas. Pero esa intensa tormenta hizo que los ríos aumentaran su cauce. Yo todos los días pasaba por un puentecito, por un río, que medía más o menos 2 metros de ancho y unos 50, 60 centímetros de profundidad. Era un río y tenía las márgenes muy anchas. Siempre pregunté por qué era tan ancho esa margen. Dicen, es que hace mucho tiempo, en la época de nuestros abuelos, este era un río más grande, pero se ha ido haciendo chiquito. Y mucha gente al margen de ese río había construido sus casas. Pero no les hablo de 20 o 30 familias, les hablo de 500, 1000 casas construidas a lo largo de la ribera, casitas de madera hechas ahí. Alguna vez tuve oportunidad de hablar con alguien del municipio y le pregunté si no era un riesgo eso, a lo cual me dijeron que no, que tenía más de 100 años que el río nunca había crecido y que pues las probabilidades de que algo malo pasara pues eran mínimas, ¿verdad? Pues llegó en el año 2000, no, el 99, 2000, por ahí, llegó el huracán, llovió como nunca, el río creció y se llevó todas las casas. El río creció tan ancho que ya no se veía, arrasó. No solamente llegó de orilla a orilla original, sino todavía mucho más ancho. Y el río alcanzó una altura de más de 5 metros. No hubo estructura en el lecho del río que quedara en pie. Y eso sucedió entre las 12 de la noche y las 2 de la mañana. O sea, todo el mundo estaba en sus casas. Todo el mundo estaba ahí. Ese puente, que era un puente hecho de concreto, ya no existía. Se lo había llevado. Yo quedé impresionante. De la gente que yo conocía, yo conté más de 100 personas muertas o desaparecidas. El informe final del municipio o del gobierno federal es que habían muerto 20 personas y otras 20 desaparecidas. Dije, eso no es ni una familia de las que vivían en esas casitas. Por eso a algunos de ustedes les he dicho que cuando ustedes vean noticias y que vean que hubo tantos muertos, agréguenle otro 0. Yo no sé por qué mienten las autoridades. Tan solo en ese río
Tan solo en esa área que yo conocí, desaparecieron más de 200 casas y en cada casa vivían más de 5 personas. Y yo sabía que la gente estaba en sus casas porque nunca salió. Porque el río, como algún par de sobrevivientes lo comentó, el río creció en cuestión de segundos. O sea, ellos se asomaron, vieron el río, luego oyeron un ruido como si fuera un derrumbe. Ellos creían que era un derrumbe. No, era una pared de agua, pero a las 2 de la mañana tú no ves. Ellos simplemente sintieron que algo temblaba, algunos salieron, otros no, y simplemente arrasó. A mí no me tocó verlo, yo nomás vi lo que pasó después. Y sin embargo es una sensación de terror, una sensación aterradora de la destrucción que se puede hacer. Con estas imágenes, David ilustra el estado de angustia que ha sufrido y que le ha llevado a lo que nosotros denominaríamos como tocar fondo. Todo esto que les platico es tratar de ilustrarles no la destrucción, sino tratar de ilustrarles ese terror que se siente. No es el miedo que sientes cuando llega el recibo de la luz. Eso no es nada, hermano. No es el miedo que sientes cuando sabes que ya van a entregar las boletas. No, eso no es nada. Estamos hablando de terror, de algo que te aterra, de algo que te hace que, literal, que se te levanten que se pongan los pelos de punta. ¿Han oído esa frase? Algunos de ustedes nunca han sentido eso, que los pelos se les pongan de punta. Esa noche yo lo viví, yo lo oí. Desde mi casita yo oía todos esos derrumbes y oía todo eso y no paraba de llover y veía cómo crecían el agua todo alrededor. Cuando salgo a la mañana siguiente y veo todo ese desastre, ¿verdad? Y veo todo lo que pasó y la gente que pudo salir de sus casas, que pudo salir de todo eso, estaba en la cabecera municipal, en las escuelas, en donde podían, ¿verdad? Y pues obviamente la pregunta, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo les ayudamos? ¿Ya? Se los confieso, no era de sangre fría y diciendo, muy bien, vamos a prepararnos y vamos a ver cómo organizamos. No, yo lo que quería era salir de ahí. Yo lo que quería es irme a mi casa. Pero obviamente sabía que tenía que quedarme ahí y hacer algo, porque además el presidente municipal va y me dice, ¿y ahora qué hacemos? Y yo me quedé pensando, pues ¿cómo que ahora qué hacemos? Pues usted es el que manda aquí, yo nomás soy el pastorcillo de los evangélicos. Total que me puso a mí a que yo viera qué hacer. ¿Yo qué hago? Gracias a Dios, Él provee. Pero ese terror es el que vivió David. David, que fue el rey de Israel, que estuvo en la cúspide, también supo lo que es tocar fondo, también supo lo que es sentir miedo, sentir terror, sentirse totalmente angustiado, sentirse totalmente atrapado. David toma estos fenómenos catastróficos para expresar la terrible sensación de angustia que llegó a sufrir a causa de sus enemigos. Los enemigos de David fueron para él causa de terror, y algunos de ustedes tal vez lo han sufrido. Enemigos como personas, enemigos como enfermedades, enemigos como malas noticias, enemigos como el mundo, que se vienen sobre de usted y que usted ya, como dicen por ahí, ya no ve lo duro sino lo tupido. Que usted simplemente ve cómo todo esto lo ahoga, lo absorbe. Esa experiencia es la que David quiere transmitir. David es tan humano como usted y como yo. Algunos de nosotros, cuando estudiamos las historias de los personajes de la Biblia, nos lo imaginamos como Thor, o el Capitán América, o Iron Man, ¿no? Seres de otro nivel. David era un hombre como usted y como yo. Y David tuvo miedo. Y David se sintió aterrado. Y David tuvo que huir, como tal vez usted lo ha tenido que hacer. Tal vez usted literalmente ha tenido que salir huyendo. O tal vez dentro de usted ha tenido esa sensación de querer huir. Yo lo confieso, yo quise huir de toda esa situación y ese desastre. Cuando de repente me vi inmerso, y para mí el momento más impactante fue cuando fuimos a una primaria que estaba sirviendo como albergue,
y encontré allí a los miembros de una congregación, como le diríamos aquí, de una célula. Eran los miembros de una comunidad que yo iba a visitar, que tardaba 2-3 horas en llegar a esa comunidad, y los vi ahí, y ahí estaban todos juntos en un rincón. Y cuando me vieron, se alegraron. Cuando me vieron, se alegraron. Y los niños gritaron: el pastor, ya llegó el pastor, y corrieron a abrazarme. Yo empecé a llorar porque yo en mi mente todavía traía que era salir el primer camión para irme, ¿verdad? Y los niños corrieron a abrazarme, y los hermanos, qué bueno que está bien. Yo todavía no les preguntaba cómo estaban, y ellos estaban contentos de que yo estaba bien. Me dio vergüenza. Ellos preguntándome: pastor, ¿está bien? ¿Cómo está usted? Y todo. Pues yo estoy bien, no le pasó nada a mi casa. Yo estaba preocupado por mis libros. Híjoles, mis libros se me van a mojar. Ya cuando terminaron de preguntarme tantas cosas que me preguntaron, ya les pregunté: ¿y ustedes, hermano? ¿Saben qué me dijeron? Estamos agradecidos con Dios porque nos permitió salir. En medio de la tormenta, nosotros sentimos que teníamos que salir, y uno de los hermanos me dijo que se acordó de una historia que yo les conté, vaya usted a saber cuál era, en la que ellos entendieron que cuando Dios te da una llamada, tienes que obedecer, y que ellos, en medio de la tormenta, tenían una fuerte convicción de que tenían que salirse de sus casas y huir, y que empezaron a salir y a tocarle a los vecinos: vámonos, vámonos. Todavía no venía la lluvia, la tormenta, pero ellos salieron. ¿Por qué? Porque recordaron que Dios nos habla a nuestra conciencia y nos dice cuando tenemos que salir corriendo. ¿Lo hubieras hecho tú? ¿Lo hubiera hecho yo? Tal vez Dios me lo dijo y no lo supe. Ellos lo entendieron y empezaron a caminar, y cuando empezaron a caminar empezó a llover, y fueron de los primeros en llegar al albergue. Cuando llegaron otros, les dijeron que todas sus casas, todo lo que había ahí, se lo había llevado el río. Y ellos salieron antes de que pasara todo eso. Porque Dios les habló, pero porque ellos habían aprendido a escuchar a Dios y estaban profundamente agradecidos. Estas personas no tenían nada, habían perdido su casa, con su ropa, con sus muebles, con todo, no tenían nada. Pero estaban felices de estar vivos y de estar ahí, y de que yo estuviera ahí con ellos. Y luego me dijeron: pastor, compártanos algo. Yo les dije: pues tengo planes de irme y llevarme mis libros para que no se mojen, y pues hay que Dios los bendiga. Tuve que en ese momento orar y decirle: Señor, dame una palabra para ellos, porque pues yo no sé ni qué decir. Y Dios, no me acuerdo ni qué pasaje de la Biblia sé, no me acuerdo lo que dije. Solo sé que no era yo el que les estaba hablando, porque yo estaba pensando en otras cosas. Y yo les empecé a hablar, y estuve hablando como por 2 o 3 horas, y simplemente las palabras fluían y fluían, y les estaba hablando. Y cuando me di cuenta, la demás gente del albergue estaba allí, y entendí lo que tenía que hacer. Yo no puedo hacer nada por ellos físicamente, yo no puedo darles de comer ni nada, pero les puedo dar la palabra, y entendí: tú estás aquí para darles la palabra, en medio de su angustia, en medio de la tragedia que están sufriendo. Deja de pensar en tus libros, deja de pensar en ti y ocúpate. Algunos de ustedes ya conocen el resto de la historia, que después los bautristas de todo el mundo, ¿verdad?, tienen una organización que se llama Comité de Auxilio Bautista, y ya estaban movilizando recursos para donde yo estaba, y a pesar de que nadie me había estado apoyando esos 4 años, de repente todo el mundo se acordó que yo estaba allí, y algún profesor del seminario se acordó, no sé cómo sabía, que yo estaba allí, y canalizó toda la ayuda hacia allá. Creo que ya les platiqué que un día iba caminando por la plaza, y me aborda el general militar que estaba allí, ¿verdad?, y me dice: que lo andan buscando. Oh, qué caray. Y ya voy a la presencia municipal. ¿Y ahora qué hice? Dice: no, pues es que aquí hay una llamada de que hay unos camiones acá que quieren entrar, ¿verdad? Pero todavía no sabemos si dejarlos entrar o no, pero están buscando a un tal pastor Javier. Ya, pues eso soy yo. ¿A quién me busca? Pues ahí me llevan en un transporte militar, porque no se podía pasar, no había carretera, la carretera había sido arrasada por el río, entonces pasaban a través de un puente militar, pero obviamente los militares daban prioridad. Entonces ya me pasan del otro lado y veo hermanos de diferentes partes del país y gringos, ¿verdad?, que estaban ahí listos para traer toda la ayuda.
Y resulta que yo tenía que coordinar todo eso. Y entonces dije, gracias, gracias Señor, porque me tienes aquí. Y ya los militares me dijeron, si usted dice que pasan, pasan. No, pues pasen. Y ya pudimos repartir ayuda, pudimos hacer muchas cosas, pero lo importante es que en el momento de mayor angustia, primero, Dios nunca abandona a su pueblo. Si hubo mucha gente que yo conocí que murió en esa desgracia, pero ni una sola de las ovejas que pastoreaba falleció. Todas estaban, todas las encontré. Algunas me llevó tiempo porque estaban regadas en diferentes lugares, pero a todas encontré, a todas pudimos darle ayudas, a todas pudimos darles lo necesario para seguir adelante. La angustia puede cegarnos por completo, desesperarnos y dejarnos enredar en las peores redes del mal. O puede hacer que brille la luz de la palabra de Dios y mostrarnos un consuelo. Ahí experimenté cómo las personas con solo escuchar la palabra podían recibir un consuelo eficaz. Predicaba 4 o 5 veces al día, pero la gente quería escuchar y quería escuchar. Y la palabra de Dios es la solución. La palabra de Dios es lo único que nos puede traer paz en medio de la tormenta. Esa gente estaba lista para escuchar la palabra. Esa gente estaba feliz de escuchar la palabra de Dios. Y nosotros en nuestra angustia no vamos a experimentar verdadera paz hasta que aprendamos a escuchar primero la palabra y después al mundo. Nosotros podemos identificarnos con David en este estado de angustia, ese miedo mortal que nos envuelve al ver nuestra vida derrumbarse y todos nuestros sueños desmoronarse por ese huracán mortal, por ese torrente destructor que acabó con nuestros sueños, que acabó con nuestras ilusiones, que acabó con nuestros planes. No se trata de los problemas cotidianos, no estamos hablando de malas noticias o de crisis familiares o de eventos que podemos manejar con cierta ecuanimidad. A lo que nos estamos refiriendo es a esas experiencias de tocar fondo, de perderlo todo, de ver una vida construida con tanto esfuerzo y dedicación derrumbarse sin más. Ese momento es al que denominamos angustia. La palabra en hebreo que define angustia es ese sentimiento que uno experimenta cuando lo ha perdido todo, cuando se desmorona la vida, cuando ha perdido toda esperanza, cuando simplemente dice yo ya no puedo más, cuando lo único que ves hacia adelante es algo que te aterra, es algo que te da miedo, cuando lo has perdido realmente todo. Ese momento es angustia. ¿Qué angustia? ¿Qué angustia se siente? Yo me acuerdo que esa noche lloré pidiéndole perdón a Dios, porque yo no había perdido nada, absolutamente nada. Y los hermanos a los que les estaba predicando lo habían perdido todo. Y no estaban preocupados pensando, ¿y ahora dónde vamos a vivir? ¿Y ahora qué vamos a comer o qué vamos a vestir? Ellos lo que querían era escuchar la palabra y eran felices cuando yo llegaba al albergue y llegaba a comunicarles la palabra. Los primeros días no llevaba nada más que mi Biblia y les compartía la palabra y eran felices y estaban felices de cantar y estábamos ahí horas cantando y escuchando la palabra y otra vez, ahora otra historia y cantábamos y cantábamos y ahora otra historia. Tuve que cambiar mis horarios de comida y todo eso porque no me dejaban ir. Y uno se da cuenta, la angustia, aunque puede ser terrible y mortal, puede también ser liberadora.
esa situación de perderlo todo puede hacernos ver y valorar en lo que hemos estado desperdiciando nuestra vida, en lo que nos hemos estado ocupando. Y tal vez nos pueda hacernos dar cuenta que solo era basura, que solo estábamos perdiendo el tiempo y que ahora podemos de verdad comenzar a vivir y de verdad comenzar a vivir en plenitud. La angustia es un momento de decisión. O te dejas arrastrar por el Seol o te liberas a una vida de plenitud. Las cuerdas del Seol son como las cuerdas con las que se atrapa una presa. Las redes de muerte son las trampas con las que se atrapa para matar. Así se ha sentido David. Más allá de sus enemigos, ha experimentado la misma muerte, tratando de arrebatarle el alma para arrastrarlo al abismo del Seol. ¿Quién se ha sentido así? Algunos de ustedes se han sentido así, porque si no, no hubiera escrito esto. Algunos de ustedes se han sentido así, más allá de sus enemigos, de sus problemas, de sus enfermedades o de sus crisis. Algo, sienten como si la misma muerte, como la imaginen, los estuviera arrastrando hacia abajo. Que por más que ustedes tratan de salir adelante, algo los arrastra hacia abajo. Y se sienten desesperados, y se sienten angustiados. Esa es una angustia mortal que puede apagar las ganas de vivir, las ganas de sonreír, las ganas de amar. Y usted y yo conocemos personas así, que ya no sonríen, que ya no tienen ganas de vivir, que ya no quieren amar, están atrapadas, porque la angustia les trajo una terrible confusión, una muy terrible confusión. Esta es una experiencia que muchos de nosotros, aunque con otras palabras, podemos compartir con David. Si tú has vivido algo así, puedes entender lo que está diciendo David. Y nos damos cuenta, David es como nosotros. Sabernos atrapados, sabernos amarrados, sabernos encadenados por cuerdas que producen muerte, que nos arrastran hacia la soledad, hacia la amargura, hacia el remordimiento, la nostalgia. La nostalgia es una de las peores drogas tóxicas para nuestra mente. Es una droga porque es adictiva. Un día empiezas a sentir nostalgia. ¿Te acuerdas antes? Qué bonito. Cuando estábamos en Casablanca, qué bonito era Paz Divina. Y te dejas llevar por esa nostalgia. Y todos los días vas a estar pensando y pensando y pensando y pensando. Y esa nostalgia es adictiva, porque después no puedes parar. No te das cuenta en qué momento te empieza a hacer daño. Al principio fue solamente ver una foto. Ay, mira, cuando era bebé, cuando era recién nacido. Lo ves y te da risa y todo. Pero si empiezas a generar pensamientos negativos de tristeza, se puede volver adictivo. Por eso digo que es una droga. Y es tóxica porque empieza a cambiar todo. ¿Y por qué tuvo que crecer? ¿Y por qué tuvo que ser así? Y esto, el otro. Y eso puede terminar ahogándote. La nostalgia es terrible. El dolor del alma. ¿Sabes qué es el dolor del alma? Si lo sabes, ¿para qué lo explico? Si no lo sabes, ni lo busques. Algunos han sentido dolor de muelas, algunos han sentido dolor de huesos. El dolor del alma es muy específico. Lo puedes distinguir de cualquier otro dolor. Y algunos de ustedes han dicho, hubiera preferido que me hubiera dado una bofetada a que me hubiera lastimado como me lastimó. Porque la bofetada, pues, se quita, ¿verdad? Lo hinchado del golpe se quita. Pero la herida del alma, el dolor del alma, morir por dentro, mientras la vida se vuelve gris a nuestro alrededor.
Hay personas que deben escuchar esto, hay personas que deben leer esto. Si tú me ves por internet y sabes que esto lo debe escuchar alguien, mándalo, sabes cómo hacerlo, y si no, pregunta, mándalo a alguien. Esto lo debe de escuchar alguien, porque hay gente que tú sabes que está muriendo por dentro, sigue viva, porque tiene que vivir, porque tiene que trabajar, porque tiene que ir a donde no sé dónde, pero por dentro se está muriendo, se está dejando morir, y no debes permitir eso. No debes permitir que la gente que te rodea simplemente se deje morir. Pues se dejó morir, pues pobrecito, ya no sabíamos qué hacer. O tal vez tú mismo estás aquí porque reconoces esa angustia en la que vives. Olas y torrentes describen la acción destructora y mortal de las catástrofes de la vida, que nos han hecho perderlo todo y nos han dejado devastados. Cuerdas y redes describen la sensación de angustia que aterra a quienes sufren ese estado de devastación, cuando ya no queda nada de nada, como diría la canción. La angustia no es cualquier tristeza, es la actitud frente a nuestra vida devastada y la soledad mortal en la que nos hundimos al no tener ya esperanza de preservar. Y sigue escribiendo el salmista. David dice, en medio de mi angustia. ¿Qué es en medio? Pues en medio. En medio. No a la periferia. No alrededor, no fuera de, no después de. En medio de mi angustia. En medio de mi angustia le pedí ayuda a Yahvé. Ahí está la clave. Ahorita lo explico, pero aquí está la clave. En medio de la angustia hay quienes se han tirado a los vicios. En medio de la angustia hay quien ha tomado una actitud de venganza y de revancha. En medio de la angustia hay quien simplemente se ha dejado llevar por esa corriente. En medio de la angustia le pedí ayuda a Yahvé. Y esa es nuestra salvación. Clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Llamé, ¿cómo? A gritos. Llamé a gritos a mi Dios. No fue una oración de Señor, si de veras existe, haz algo por mí. No hizo nada, no, entonces no existe. Es llamar a gritos, sí, yo sé que tú existes y que tú puedes hacer algo y que tú puedes librarme de esto. Ayúdame, dime qué hacer. Cuando yo estaba en ese albergue y estaban esas personas y los niños felices de verme, abrazándome, y los hermanos diciéndome, díganos algo. Yo le dije, Señor, ayúdame, porque espiritualmente me siento mal y estoy actuando de manera muy egoísta y estoy pensando en mi bienestar. ¿Y cómo puedo hablarles? ¿Qué les digo? Están peor que yo y están más felices que yo. Y están agradecidos porque Dios los salvó, porque Dios los sacó de sus casas, porque los cuidó durante el camino, en el camino les llovió y llegaron al albergue. Hombres, mujeres, niños, personas de edad. Ay, pastor, el domingo no fuimos a la iglesia porque hacía mucho calor. No, ahora no fuimos porque parece que va a llover. No, ahora no fuimos porque está haciendo mucho aire. ¿Te imaginas Dios llamando a esas personas y diciéndoles, salgan? Yo, no, Señor, ¿cómo vamos a salir? Medianoche, en el bosque, caminando. ¿Cómo lo hicieron? O más bien, ¿cómo es que nosotros no lo hacemos? Y yo clamé a Dios. Y Él me dio palabra por más de 2 horas. Una palabra que sé que fue de bendición para ellos, pero ¿saben qué? Fue de exhortación y consuelo para mí. Y fue la forma en la que Dios me dijo, yo te traje aquí para que estuvieras aquí, en este momento, para que conocieras personas durante estos años y estuvieras aquí para ellos. Después de 4 años entendí, ¿para qué me llevó Dios a la Sierra de Puebla si se supone que yo no era misionero y que yo quería estar en México
pero Dios tiene planes mucho más grandes. Y tú te quejas porque la vida no es como tú quieres, porque Dios no contesta tus planes, porque tienes estos problemas o aquellos, en vez de preguntarle al Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es tu plan para mi vida? Y dejar que Él te conteste, y dejar que Él te use, y dejar que Él use tu vida para bendición. Si tienes que gritar, grita a Dios. Si tienes que gritar, grita, Señor, ayúdame, Señor, dime qué hacer. Esa es la angustia. ¿Y qué hizo Dios? Desde su templo escuchó mi petición de ayuda y mis gritos de socorro penetraron en sus oídos. En medio de la angustia, David pide a Yahvé que venga a rescatarlo. Hemos perdido oportunidades maravillosas. Cuando nos hemos visto en terribles peligros, en grandes conflictos, en situaciones angustiantes, y tuvimos la oportunidad de clamar a Dios y pedirle que nos salvara, y no lo hicimos. Buscamos la ayuda de fulanito, la ayuda de menganito, al fin que yo tengo dinero, al fin que yo le hago así, voy a usar la venganza, voy a usar los gritos, voy a usar las groserías, voy a usar mi fuerza. Resolvemos los problemas a nuestro modo. ¿Y sabe qué, pastor? Lo resolví. ¿Cómo que no? Salimos y lo resolví. ¿Cuándo vas a experimentar el poder de Dios en tu vida? Si vives entre angustias, venganzas, gritos, amenazas, miedos, ¿cómo vas a experimentar ese poder de Dios? En medio de su angustia, David pide a Yahvé que venga a rescatarlo. Ya que Él es poderoso para salvar, David le pide ayuda. Y David no tenía el Nuevo Testamento, ni a Paz Divina, ni el grupo de discipulado. Pero en su angustia grita, y su grito llega hasta el templo celestial de Dios, hasta los oídos de Yahvé. El énfasis de esta expresión poética no está en el volumen del grito de David, más correctamente, en la capacidad de nuestro Dios y Salvador para escuchar nuestra petición de socorro. Yo no grité, estaba rodeado de niños, los hermanos, y díganos algo, pastor. Mi Biblia llevaba, ¿pueden ustedes creer qué vergüenza de pastor? Mi Biblia llevaba. Se me moja, porque seguía lloviendo, estuvo lloviendo como 2 semanas, nunca paró de llover, que bueno, ya les platiqué que ahí siempre estaba húmedo, ¿verdad? Pues yo caminaba, ¿verdad? Y pues no quería sacar mi Biblia porque se moja. Y llego al albergue, y pues ¿a qué vas? Si eres pastor, ¿a qué vas al albergue? Y sin embargo yo, muy en silencio, ¿verdad? Les dije, a ver, acomódense acomódense para que les dé el mensaje. Y yo empecé a orar, Señor, ayúdame, dame algo, para mí, para ellos. Y como les digo, yo no me acuerdo de qué les hablé, solamente sé que les hablé por 2 o 3 horas, y que cuando acordé, la demás gente que estaba allí se había acercado, y allí estaban todos. Después supe que las autoridades inmediatamente preguntaron quién era ese que está ahí, ¿verdad? Y dijeron, es el pastor. Y ya, eso me abrió las puertas para poder buscar a las demás personas. Dije, no, pues voy a buscar a todos los demás. Y como se los dije, y me había ganado la emoción, como se los dije hace rato, encontré a todos. Encontré a todos, en diferentes lados. La angustia es el resultado de ver nuestra vida devastada. Como dijo aquella, alrededor todo es miedo y desesperanza. Estamos derrotados y no podemos levantarnos. No saber por dónde empezar si ya todo está perdido, muerto, destruido, vacío interior. Pero en medio de toda esa destrucción, de esas tinieblas, de esa soledad, del silencio mortal, podemos ver una luz de esperanza.
Tal vez para muchos sea solo un rayo apenas visible entre tanta amargura, pero allí está como una invitación. Y hoy, hermanos que nos están viendo por internet, hoy esa luz, ese rayo de esperanza en medio de la más terrible de tus angustias está manifestándose. Ahí está esa luz. No tienes que suicidar, no tienes que acabar con tu vida. Pide ayuda a Yahvé. Esa es la luz de esperanza. Pide ayuda a Yahvé. No te rindas. Nuestro amado Padre te escucha. ¿Amén? Amén. Nuestro amado Padre te escucha. No te rindas. No te rindas. Pídele. Es que ya le pedí ayuda. David le gritó a Dios. ¿Cómo estás pidiendo ayuda? Dios siempre responde. Algunos le piden ayuda a Dios, pero igual lo quieren resolver a su modo. Pídele ayuda a Dios y deja que Él te conteste. Pídele ayuda a Dios y ve al primer grupo de discipulado, el de lunes. Ahí Dios me tiene que decir algo. Y si no el martes, y si no el miércoles, y si no seguro el jueves te dice algo. Eso es buscar a Dios. Buscar a Dios es, lo busco aquí, lo busco allá, escucho su palabra hasta que me hable, hasta que me diga qué hacer. O hasta que yo vea cómo Él me rescata de todo esto. Clamar a Dios. Hermanos, si estás pensando en alguien en especial, recuerda que la angustia nos aísla, hace que pensemos negativamente, apaga nuestra vitalidad. Es verdad que en la angustia sentimos morir por dentro, porque la angustia aleja de nosotros lo que es luminoso y nos deja en amargas tinieblas. Algo muy interesante de la palabra amargura en hebreo es que está relacionado con las tinieblas. La amargura produce tinieblas. La amargura apaga la luz. Y con la luz apagada te tropiezas con todo. Y algunos vamos por la vida tropezando con todo. Prende la luz, hermano. La luz es pedirle ayuda a Dios. ¿Qué dice el Salmo 19? Pues dice muchas cosas. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Miren si se lo saben. Sí se lo saben. Ahora hay que ver qué versículo es, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra. Yo nunca entendí por qué a mis pies. Pues yo agarro la lámpara en la mano, no en los pies. Pero cuando caminaba en la Sierra de Puebla de noche, no alumbraba así. Alumbraba así, porque yo no veía ni siquiera el siguiente paso. Tenía que estar seguro de cuál era mi siguiente paso. Entonces alumbraba los pies. ¡Qué chistoso! Obviamente más de una vez por andar alumbrando los pies, me topaba con una rama, ¿verdad? O sea que tienes que alumbrar para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera, una antorcha, a mi camino. Las dos cosas. Aprendí en la Sierra de Puebla que la gente no andaba sola. Yo era el único que caminaba solo. La gente siempre caminaba en grupos de 2 o de 3. Nunca a nadie encontré solo. Cuando alguien quería ir a algún lado, oye, acompáñame, oye, vamos juntos y todo. ¿Por qué? Porque uno alumbraba abajo y otro alumbraba al frente. Y así tenían una visión de por dónde andaban. Porque si alguien se caía, el otro lo levantaba. Y un día lo encontré en Eclesiastés. Pues aquí está en Eclesiastés. Mejor son 2 que 1, porque si uno se cae, el otro lo levanta. Pero si uno anda solo, cuando se caiga, ¿quién lo levanta? Y luego me quedé pensando, y el día que me caiga, ni van a saber, se van a enterar hasta el día siguiente. Como ustedes se habrán dado cuenta, nunca me caí.
O sea, aquí estoy, ¿verdad? Pero fíjense, qué importante es esto. La palabra de Dios es nuestra lámpara. Es que no sé qué hacer, pastor, es que mañana tengo que decidir esto y hay estos problemas y todo el mundo se me viene encima y todo. Y ya le platiqué a doña Pelos, ¿verdad? Ya me dijo qué hacer y me dijo, no hombre, tú corta cabezas, ya les así y todo y mándalos a volar a todos, ¿verdad? Y ya le pregunté a don no sé qué y ya también me dijo qué hacer y me dijo, no, tú no hagas nada, tú sé paciente y todo. O sea, uno te dice una cosa y otro te dice otra. Andas a tientas. Andamos, dijo el otro. Andamos a tientas por el mundo y tropezamos aquí, tropezamos allá, pero de tanto tropezar te haces daño, te lastimas y lastimas a otros. Pero yo tenía la mejor intención, pastor, mis ideas eran buenas, yo tenía la mejor intención. Pues decía mi abuelita, que de buenas intenciones se pavimenta el camino al infierno. O sea, las buenas intenciones no bastan. Puedes tener la mejor intención, pero si las otras personas reaccionan diferente, ¿pero por qué la otra persona reacciona tan agresivamente, pastor? Pues porque está igual o peor de angustiada que tú. Tú estás angustiada y reaccionas así. Y le das una idea a otra persona y la otra persona se te va encima. ¿Por qué? Porque está angustiada. El otro día íbamos varias personas en la camioneta, veníamos de un discipulado, íbamos por una avenida y de repente un taxi se nos quería meter así nomás. O sea, yo traía el semáforo en verde, iba bien, y se nos quería meter, ¿no? Yo nomás le hice así tantito para no chocar, y todavía nos toca el claxon. O sea, pero me llamó la atención que una de las hermanas que venía en la camioneta dijo, pobrecito hombre, ha de estar muy angustiado. Y me llamó la atención, pues sí es cierto. Cuando uno está muy angustiado, muy estresado, ¿verdad? Quieres que te den el paso, quieres pasar primero, tocas el claxon, gritas y todo. Ustedes no, la gente de allá afuera. Gritan y todo, van desesperados. Y te pones a pensar, realmente una buena obra es cederles el paso. Sí es bueno cederles el paso, ándale, ve. Porque ¿para qué peleas? Tú estás bien, tú tienes paz, tú tienes el amor de Dios. Esas personas no. Realmente te pones a pensar cómo es su vida, cómo es su día a día, porque ya eran como las 9 de la noche o más, ¿no? Las 10 de la noche ya dijo quién es, ¿verdad? Las 10 de la noche. Y esas horas andar a las carreras y tocando el claxon y todo. La gente vive angustiada, vive atormentada, vive en tinieblas. Tú tienes la lámpara que puede alumbrar tu camino. La lámpara que te permite ver con claridad lo que tienes que decidir el día de mañana. Pero si no la has abierto y en 5 minutos quieres entender qué tienes que hacer, ¿verdad? Y cómo se prende esta lámpara y cómo le hago y cómo ilumino y todo, no, pues ya se te vino el problema encima. El discipulado es un curso de cómo usar lámparas, cómo ponerle pilas, cómo encenderla, para dónde alumbrar, cómo agarrarla. Es un curso para saber usar una lámpara. Ese es el discipulado. Es aprender a usar nuestra lámpara. ¿Tú crees en Dios? ¿Tú crees en Dios? Amén. Amén. ¿También los demonios creen? Y ellos sí tiemblan. Ellos sí tiemblan porque se les aparecía Dios y se aterraban todos. Nosotros ni siquiera, ¿verdad? Todavía llega Dios a decirnos, mira, ten paciencia. ¿Qué paciencia ni qué paciencia, Dios? Esto se resuelve a golpes, yo ahorita lo resuelvo. Pues así no. La palabra de Dios es nuestra lámpara que nos ilumina. ¿Y para qué les digo si ustedes lo saben? En el discipulado aprendes cosas hermosas, maravillosas, profundas, y de repente ahí está la clave de lo que tienes que hacer, de lo que tienes que decir, de lo que va a suceder. Dios nos anticipa las cosas. Amén.
No es magia, no es superstición, no ponga los de YouTube, los youtuberos, no empiecen a ver el canal, va a ver el futuro, a ver qué va a pasar al final del 2012. Por cierto, nuestros hermanos, Oscar, Edgar, ya tienen los sermones de octubre, noviembre y diciembre. Ya, no sé si los ha visto, pero ya los tiene. O sea que Edgar puede revisar el sermón del último domingo de diciembre y decirnos qué va a pasar. A lo mejor ahí dice que ya es el fin del mundo, que ya haga sus maletas, ¿verdad? Ahí están, ya están. Dios sí nos dice el futuro. ¿O no? ¿No te ha dicho Dios qué hacer? ¿No te ha dicho Dios qué curso de tomar? ¿No en varias ocasiones Dios te ha dicho, espera? ¿Y qué pasaba? Sucedían las cosas de manera tan hermosa, tan natural. Así como un grupo de hermanos, sin mucha preparación académica, sin muchos conocimientos tal vez, en medio de una noche, a punto de caer una gran tormenta, no sé cómo pudieron percibir que Dios les decía, salte de tu casa y vete. Y lo bueno es que no se fueron solos, se llevaron a todo su grupo. Si Dios te dijera algo, ¿lo compartirías con toda tu célula? Pues no, yo me salvo, me dio gusto conocer a los de mi célula, pero I'm sorry, la salvación es personal. Se llevaron a todo el grupito y caminando entre la sierra, entre el bosque, a medianoche cayó la tormenta, les agarró la tormenta, una tormenta terrible, les agarró en el camino, pero ellos llegaron felices porque sabían que Dios los estaba cuidando. Existe una solución. Hermano, existe una solución. No todo está perdido. Creo que hay que subrayar eso. En medio de la soledad dolorosa de la angustia, gritemos a Dios pidiendo ayuda, con la certeza firme de que nuestro Padre va a escuchar con atención nuestra súplica y va a responder ¿cómo? Salvándonos para una nueva vida abundante y con propósito. En medio de la angustia, con el alma en llanto, elevemos nuestra súplica a Yahvé, diciéndole cómo nos sentimos, lo que nos pasa. Habla con Dios, hermano, como lo haría un niño pequeño con su papito. Deja que Él te abrace con ternura. Escucha su dulce voz que te brinda consuelo y consejo. Deja que llene tu alma de su paz y de su amor. Qué milagro que nos tocara a nosotros escuchar estas predicaciones del Salmo 18. Aquí y ahora. Fuiste elegido por Dios para escuchar estos mensajes. Así surgirá en ti una ternura indescriptible y te levantarás a una nueva vida. Gracias a Jesús nuestro Salvador, que ha venido a rescatarnos de la angustia. Amado Padre Celestial, todos y cada uno de los que estamos aquí en este salón, más todas las personas que están viendo este video, en cualquier tiempo y lugar, nos presentamos delante de ti para que nos liberes de nuestras angustias, de las tormentas que rugen a nuestro alrededor, de las cuerdas que nos atan. Tal vez para otros no sea gran cosa, pero para nosotros es una angustia que nos atormenta, que nos debilita, que nos mete en tinieblas. Rescátanos, Señor. Tómanos de tu mano, abrázanos con ternura, déjanos escuchar tu dulce voz, sánanos y conforme a tu promesa, que el resto de nuestra vida, todos los días de nuestra vida y hasta el último día de nuestra vida,
podamos vivir en plenitud de amor, de gozo y de paz. Nuestro destino está en tus manos. En tus manos ponemos nuestra vida y el resto de este día vamos simplemente a descansar y disfrutar porque tú tienes el control. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En Cristo Jesús. Amén.